Comencemos con la Virgen del Pilar. Esta fue la primera aparición en la cual, estando viva en Jerusalén, María realiza lo que se llama una traslación, es decir, una transferencia de su cuerpo en la que ella se le apareció al apóstol Santiago el Mayor cuando éste estaba predicando en tierras españolas, específicamente en Zaragoza, España, junto al río Ebro. Esto ocurrió el 2 de enero del año 40 después de Cristo, o sea, 6 años después de la aparición, después de la crucifixión. La Virgen le pidió al apóstol Santiago, junto a 8 testigos que estaban ahí, que le construyeran una iglesia en torno al pilar, en donde ella estaba de pie, siendo esta la primera iglesia dedicada a la Santísima Virgen María. Desde entonces, las apariciones han sido numerosas en todos los continentes y en todas las épocas. En el siglo III, la Virgen se le apareció a San Gregorio, taumaturgo, obispo de Neo Cesarea, para instruirlo en la fe. En el siglo IV ocurrieron varias apariciones a San Martín de Tours, San Ildefonso en el siglo VI, al Papa Gregorio en el siglo VII y a San Juan Damasceno en el siglo VIII. Luego, entre los siglos XIV y XV, a Santa Ángela de Foligno, Santa Gertrudis, Santa Brígida, Santa Catalina de Siena y Santa Juana de Arco. En el siglo XIX ocurrieron las grandes apariciones marianas. Las apariciones aprobadas por la Iglesia han servido para que las personas alejadas de Dios descubran el camino de regreso a la Iglesia y a la fe. Los santuarios dedicados a la Virgen son lugares de gracia y de misericordia y se han convertido en sitios de peregrinaje para los creyentes. Seguimos con Nuestra Señora de Guadalupe. 5 apariciones del 9 al 12 de diciembre de 1531 en el Monte Tepeyac, Ciudad de México, símbolo de la identidad mestiza mexicana y patrimonio de la Iglesia en América, quien es también patrona de la ciudad de Ponce, Puerto Rico. Se le aparece a Juan Diego, dejando un mensaje de conversión y de reconciliación y de cuidado a los pobres. La Virgen le encargó a Juan Diego que le pidiese al obispo que construyese una iglesia en ese lugar, pero el obispo no le creyó y le pidió pruebas que confirmaran lo que él decía. Es así como el 12 de diciembre de 1531, la Virgen se le vuelve a aparecer a Juan Diego y lo invitó a la cima del monte Tepeyac a recoger unas flores para ella y que se las llevara al obispo. Al llevárselas, apareció en el tejido de su ropa la imagen impresa de la Virgen con rasgos mestizos y embarazada. La aparición fue aprobada en 1555 por el arzobispo Montúfar. Este es el santuario mariano más visitado del mundo. Juan Pablo II beatificó a Juan Diego el 6 de mayo de 1990. Seguimos con Nuestra Señora de Fátima. 6 apariciones. Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917 a los pastorcitos Francisco Marto, de 7 años, Jacinto Marto, de 8 años, y a Lucía dos Santos, de 9, en Fátima, Portugal. Lucía dos Santos y sus primos, Francisco y Jacinta, cuidaban un pequeño rebaño en Cova de Iria, Fátima, cuando el 13 de mayo de 1917, luego de haber rezado el rosario, como lo hacían habitualmente, vieron una luz brillante encima de una pequeña roca y vieron a una señora más brillante que el sol, con un rosario blanco en sus manos. La Virgen les pidió que rezaran mucho y los invitó a volver los días 13 de los siguientes 5 meses, al mismo lugar y a la misma hora. Y así lo hicieron. Después de la aparición, todos los presentes observaron el milagro prometido a los 3 niños, que consistía en que el sol se podía mirar directamente y que este sol giraba sobre sí mismo, como si fuese una rueda de fuego
que fuera a precipitarse sobre la tierra. Durante la última aparición, había con ellos 70,000 personas acompañándolos. La Virgen dijo que ella era la Señora del Rosario y pidió que se le construyera una capilla en ese lugar. Francisco Marto podía verla, pero no podía escucharla. La Virgen se le aparecería posteriormente en 3 ocasiones a Lucía dos Santos, pero esta vez sería en España, siendo esta ya religiosa en Santa Dorotea, el 10 de diciembre de 1925, el 15 de febrero de 1926 y el 14 de julio. La Virgen le confió a los 3 pastorcitos 3 secretos que conservó en solitario Lucía dos Santos tras la muerte de los otros 2 primeros pastorcitos. El primer secreto anunciaba el fin de la Primera Guerra Mundial y el estallido de una Segunda Guerra. Recuerden que esto pasó en 1917. El segundo secreto presagiaba la caída del comunismo en Rusia. El tercer secreto se refería a la persecución de la Iglesia y al atentado que sufriría el Papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro. El 13 de octubre de 1930, José Alves da Silva, obispo de la diócesis de Leira, autoriza el culto de las apariciones y el 13 de mayo de 1946, o sea, 16 años más tarde, Nuestra Señora de Fátima es coronada por el cardenal Marsella. Un año después del atentado, el 13 de mayo de 1982, el Papa Juan Pablo II consagra la Iglesia, los hombres y los pueblos al Inmaculado Corazón de María. Su fiesta se celebra el 13 de mayo. Seguimos con Nuestra Señora del Carmen. Esta fue una aparición ocurrida el 16 de julio de 1251 a San Simón Stock, en el Monte Carmelo, en Cambridge, Inglaterra, quien era el superior general de la orden carmelita, en respuesta a su petición de ayuda porque la orden estaba oprimida. La Virgen le entregó un escapulario al vidente y le dijo: quien quiera que muera con esta prenda, no sufrirá el fuego eterno. La Virgen prometió liberar del purgatorio a todas las almas que hayan vestido este escapulario durante su vida al sábado siguiente de la muerte de esa persona. Por alguna razón ocurrieron múltiples apariciones en Francia. Empezamos con Nuestra Señora de Lourdes. 18 apariciones entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858 a la joven Bernadette Soubirous en la ciudad de Lourdes, Francia. La Virgen se apareció 18 veces en una gruta a la vidente, quien caía en trance, y ella era la única que podía ver a la Virgen a pesar de estar acompañada de otras personas. La Virgen exhortó a hacer penitencia y a rezar por la conversión de los pecadores. Un día la Virgen le dijo a la vidente para que bebiera de una fuente de agua en la misma gruta, pero nadie sabía que esa fuente existía hasta ese momento. La Virgen le encargó a la niña que le dijera a los sacerdotes que construyeran una capilla y que fueran en procesión hasta ahí. En la última aparición, la Virgen le revela a la vidente quién es ella y le dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. El santuario de Lourdes atrae 6 millones de peregrinos anualmente. El 18 de enero de 1862, 4 años después de las apariciones, el obispo de Tarbes aprobó la aparición y el Papa Pío IX autorizó la veneración en Lourdes. La vidente Bernadette Soubirous fue proclamada santa por el Papa Pío XI el 8 de diciembre de 1933. Esta aparición nos dejó un mensaje de penitencia, de oración y de fe. Es reconocida por las sanaciones atribuidas al agua de la gruta. Su fiesta se celebra el 11 de febrero. Seguimos
con Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Estas apariciones ocurrieron el 18 de julio de 1830 en Rue de Bac, Pars, Francia, a la vidente Catalina Laboure. En esta aparición, de las manos de la Virgen salían rayos de luz y alrededor de la figura, en forma de un óvalo, aparecía en letras doradas: «Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos». En la parte de atrás de la figura, la letra M, coronada con una cruz y un travesaño, y por debajo los sagrados corazones de Jesús y de María. Se encontraba rodeado por una corona de espinas, y el segundo, el corazón de María, aparecía atravesado por una espada. El 27 de noviembre de ese mismo año, en 1839, la Virgen se vuelve a aparecer y le pide a la vidente Catalina Laboure acuñar una medalla con su imagen y prometió conceder gracias a quienes la llevaran una vez bendecida. Catalina le comunicó las peticiones de la Virgen a su confesor, el padre Aladel, pero este no le creyó y le prohibió pensar tan siquiera en ello. Más tarde, ese mismo padre investigó acerca de las apariciones y luego le pidió al arzobispo de París autorización para realizar las primeras medallas. Esta es la medalla. Tiempo después, se extendió una epidemia de cólera en París y las hermanas distribuyeron las primeras medallas, multiplicándose las curaciones, por lo que la medalla pronto fue catalogada como milagrosa. Santa Catalina Laboure fue canonizada en 1947 por el Papa Pío XII. Su fiesta se celebra el 27 de noviembre, hace 4 días. Aquí tenemos la historia impresa por la Asociación de la Medalla Milagrosa, junto con la medalla. Esta puede ser solicitada al número de teléfono que aquí está, luego se los haremos llegar. Seguimos con Nuestra Señora del Rosario. La primera aparición ocurrió al vidente Santo Domingo de Guzmán en 1208 en Fayeux, Francia. La Virgen le enseñó a Santo Domingo a rezar el rosario, meditando los misterios de la vida de Cristo y de María. La segunda aparición le ocurre al beato Alain de la Roche en 1460, o sea, 252 años después de la primera aparición. Y esta ocurre en un monasterio dominico en Bretaña. En esta ocasión, la Virgen le pidió al beato Alain de Roche que reviviera la devoción al rezo del rosario, escribiendo un libro con todos los milagros que se habían llevado a cabo por el Santo Rosario. Seguimos con Nuestra Señora de Lesac. Esta fue una aparición al vidente Tomás Michalek en Lesac, Polonia. En 1578, el vidente, un piadoso leñador, observó una luz brillante en el bosque, en medio de lo cual vio a María y a José. La Virgen le encomendó al vidente que le pidiera a las autoridades que edificaran un templo, pero Tomás tenía miedo de hablar con las autoridades, por lo que decidió ignorar lo que la Virgen le había pedido. Pero la Virgen se le vuelve a aparecer y le reiteró con firmeza lo que ella quería. Entonces Tomás le contó a las autoridades lo sucedido, pero estos no le creyeron. Inclusive al sacerdote a quien se le contó, lo denunció y Tomás tuvo que ir a responder ante un juez. Poco tiempo después el sacerdote falleció y su sucesor accedió a edificar una pequeña capilla a la Virgen. En el año de 1606, 28 años después de la aparición, el obispo Maciej Piotrkowski edificó un santuario más grande con el apoyo del rey polaco Zygmunt III. Henry Firlek, obispo de Przemyśl, en 1635, o sea, 57 años después de la aparición, confirmó el origen sobrenatural de la misma. El 8 de septiembre de 1752, el Papa Benedicto XIV coronó la imagen de la Virgen, por lo que ese día es su fiesta. El 8 de septiembre de 1752, el Papa Benedicto XIV
coronó la imagen de la Virgen, por lo que ese día es su fiesta. Continuamos con la Señora de Sion. Esta fue una aparición de la Virgen en Roma, en Italia. En 1842, el vidente Alfonso Toble Ratisbonne se encontraba visitando al barón de Bussier. Ratisbonne era un francés que se había convertido al protestantismo. El barón de Bussier le contó a Ratisbonne acerca de los milagros que estaban ocurriendo con la medalla milagrosa. Recordemos que las curaciones de la medalla milagrosa comenzaron en 1830, o sea, 12 años antes de que todo esto ocurriera. Pero Ratisbonne no le creyó y le dijo al varón: tú eres un supersticioso. El varón entonces desafió a Ratisbonne y le dijo: vamos a someterte a una prueba para ver la eficacia de la medalla milagrosa. Ratisbonne tenía que llevar la medalla milagrosa y rezar todos los días, quien luego de tanta insistencia del varón accedió a hacerlo, pensando que nada iba a pasar. Mientras tanto, el varón y un grupo de amigos se comprometieron a rezar por la conversión de Ratisbonne. Al día siguiente, el 20 de enero de 1842, el varón se encontró con Ratisbonne en la iglesia de San Andrea en un altar dedicado al arcángel San Miguel. De pronto el altar se llenó de luz y se les apareció la Virgen con la medalla milagrosa que llevaba en el cuello. Ratisbonne se arrodilló y se convirtió al catolicismo inmediatamente. El 3 de julio de 1842, 5 meses después de la aparición, el cardenal Patrici, vicario general del Papa Gregorio XVI, aprobó la aparición. En 1847, o sea, 6 años después de las apariciones, Ratisbonne se hizo sacerdote, jesuita. Su hermano, inspirado por la conversión de Ratisbonne, fundó la congregación de Nuestra Señora de Sion con sede en Israel, cuyo carisma es la evangelización del pueblo judío. Su fiesta es el 17 de noviembre. Continuamos con Nuestra Señora de Siluva. Yo sé que estas apariciones a nosotros no nos suenan mucho, porque acá en América pensamos las de América, no pensamos las de allá. 2 apariciones en el verano de 1608, en el que un grupo de niños que estaba jugando mientras cuidaban sus ovejas en las afueras del pueblo de Siluva, en Lituania, vieron una hermosa mujer llorando amargamente mientras sostenía a un niño en sus brazos. La mujer vestía un traje azul y blanco, diferente a cualquier vestido de la época. Su cabello era largo y marrón y caía suavemente sobre sus hombros, rodeada por una extraña luz. Y poco después, la mujer desapareció misteriosamente. Los niños asustados corrieron a buscar al pastor calvinista. El pueblo había dejado la fe católica y se habían convertido al calvinismo. Para los que no saben qué es el calvinismo, es una tradición cristiana protestante que toma su nombre de Juan Calvino, un reformador del siglo XVI. Este pastor calvinista no le creyó a los niños, pero la noticia se regó por todo el pueblo y al día siguiente una multitud de gente, incluyendo al propio pastor, se encontraban frente a la roca. La Virgen se les apareció y decía que ella lloraba porque había una época en que mi amado hijo era adorado por mi pueblo y en este mismo lugar, pero ahora han dado este suelo sagrado al arado, a la siembra y a los animales de pasto. Y sin decir otra palabra, la Virgen desapareció. A partir de ese entonces, en el pueblo comenzaron a ocurrir milagros y el pueblo regresó a la fe católica. Siluva se ha convertido en el santuario más importante de Lituania. La aparición fue reconocida por el Papa Pío VI el 17 de agosto de 1775, o sea, 267 años después de la aparición, concediendo permiso para coronar a la Virgen María. En 1786, o sea, 278 años después de la aparición, el obispo Steponas Gidriatis fijó el 8 de septiembre como fecha para la coronación y esa es su fiesta. La característica más notable de estas apariciones fue
que le ocurrieron a personas que no eran católicas. Fíjense que ya tenemos varias advocaciones que se han fijado el 8 de septiembre, como son la advocación de Siluba y la de Nuestra Señora de Lesac. Da la casualidad que ese mismo día, el 8 de septiembre, celebramos también el nacimiento de la propia Virgen María. Dicho sea de paso, también es mi cumpleaños. Eso fue un comercial.